Estamos justamente para conversar al respecto con Pedro Cateriano, expresidente del Consejo de Ministros durante el gobierno de Ollanta Humala. Pedro Cateriano, nuevamente muy buenos días y gracias por estar aquí. Muy buenos días. Si me permites una licencia. Por favor. Creo que debemos hacer una campaña seria, todos los limeños, en favor de un manejo prudente y respetuoso de las normas. Llegar a esta hora a Radio Capital constituye un reto para el manejo y el mantenimiento de la calma, sobre todo, ¿no? Y cuéntanos qué ha pasado. Bueno, en el Zanjón están iniciando la construcción de un puente y han colocado un desvío momentáneo, y para acceder a ese canal, la ley de la selva, y ciertamente no hay ningún mecanismo, ninguna autoridad, ninguna señalización adecuada, ¿no?, que pueda aligerar que esto afecta la productividad de la ciudad. Es decir, que a 20 para las 7 de la mañana o 6:35 de la mañana el Zanjón ya esté colapsado, en una zona, ¿no? Claro. No es positivo para la ciudad, es increíble, ¿no? como usted dice, digamos, la manera como rápidamente también el conductor, mucha gente aquí en nuestra sociedad entra pues a la ley de la selva, ¿no? Perdiendo Exacto. todo tipo de control, de mesura, y además finalmente, digamos, no controlarse va en contra de nuestro propio beneficio, porque entramos en trompo y al final nos perjudicamos todos, cuando todo el mundo quiere entrar primero sin respetar. A veces uno no se da cuenta cómo pase usted, cómo facilita finalmente, digamos, la circulación de todos. Bueno, y si van a hacer esta clase de desvíos o de adecuamientos para el tráfico, alguna autoridad por lo menos tendría que supervisar o tomar medidas para que por lo menos exista una fluidez, ¿no? Pero, en fin. Pedro Cateriano, el tema de Ollanta Humala y Nadine Heredia, ¿cuál es la señal? Me imagino satisfacción por lo decidido por el Tribunal Constitucional, pero ¿qué cree que cambió? ¿Cómo así finalmente llegamos a esta decisión del Tribunal Constitucional? Bueno, creo que es positivo que el Tribunal Constitucional preserve y defienda los derechos de la persona humana. No hay que olvidar que la propia Constitución señala que el fin supremo de la sociedad y del Estado es la persona humana. En ese sentido, creo que las declaraciones que dio ayer el presidente del Tribunal Constitucional son apropiadas, ¿no? Esto no es algo que beneficia a los señores Humala. Esto es algo que genera, ¿no es cierto?, por lo menos, aunque la resolución no es vinculante, pero sí da unas pautas jurídicas respecto a algo que el Poder Judicial ha venido aplicando casi con absoluta normalidad, y es la prisión preventiva, ¿no? Creo que esta resolución ratifica, porque se basa no solamente en jurisprudencia internacional, hace referencia a resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pronunciamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y no es una resolución política como han salido a decir los fujiapristas o los adversarios de los esposos Humala. Es una resolución que entra también a ver aspectos relacionados a afirmaciones de fiscales y de jueces que motivaron, que sustentaron esta detención preventiva. Entonces, ahora, no es una resolución perfecta tampoco, ¿no? ¿Por qué lo dice? Por ejemplo, no se ha pronunciado sobre algo que constituye fundamental en un Estado de Derecho, que es el principio de la legalidad, y sobre todo en el derecho penal. No hay delito, no hay pena sin ley previa escrita. Y volvemos a lo mismo, es decir... Pero ahí estaría entrando al tema de fondo. No de fondo, porque constituye, un aspecto válido o sustentable desde el punto de vista legal, perseguir judicialmente a una persona que supuestamente no ha cometido ningún delito, ¿no? Porque ese es el problema de fondo. No está tipificado como delito en el Código Penal, el financiamiento ilegal de las campañas. Entonces, a partir de eso, como no está tipificado y se inició este proceso de indagación, los fiscales y los jueces recurren a otra clase de tipos penales. Lavado de activos. Lavado de activos, evasión tributaria,
Y es ahí cuando se complica la investigación y el proceso, ¿no? Cuando se afecta el debido proceso, la presunción de inocencia y el derecho de defensa, naturalmente. Ok, pero por eso le preguntaba, finalmente, digamos, el recurso presentado al TC no habla en ningún momento de que, oye, nos están persiguiendo por una falta que es solamente administrativa y que no es un delito tipificado. Sí. Habla únicamente de la prisión preventiva. Sí. Por ende, no le correspondía pronunciarse, o el TC puede ir un poco más allá de lo que se le pide. Lo que pasa es que en el contexto en el que se da, creo que sí pudo haberse pronunciado respecto a ese tema, que es crucial. Ya vemos que la semana pasada... Pero eso habría mandado la investigación al archivo, doctor, discúlpeme. Bueno, pero es un tema de preservación del derecho constitucional. Mientras el Parlamento no apruebe una ley que tipifique cierta conducta como delito, ¿por qué va a ser perseguida? Acá hay un claro vacío, ¿no es cierto?, que tiene una responsable, que es la señora Keiko Fujimori. ¿Por qué? Si el Parlamento es, ¿no es cierto?, la instancia que tiene esa competencia legal, hasta ahora no tipifica como delito el financiamiento ilegal de las campañas. Estamos inmersos en un tremendo lío judicial que afecta a toda la clase política. Sí, pero igual no sería retroactivo, si es que no finalmente el nuevo Congreso. Entonces todas igual se irían al archivo. No sería retroactivo, pero marca, ¿no es cierto?, un corte. Porque si ahora hacemos una visita por provincias, ¿cuál es el único partido que continúa haciendo campañas millonarias y con pintas por todas las calles? Fuerza Popular. Yo he estado el fin de semana pasado en el departamento de Ica, y la agrupación que tiene mayor cantidad de pintas es Fuerza Popular. ¿Y a qué partido apoyan los empresarios? Esto hay que ser claros. Apoyan a Fuerza Popular. ¿Y por qué Fuerza Popular no quiere aprobar esta ley para tipificar como delito el financiamiento ilegal? Porque claramente es el partido que se beneficia de ello. Porque acá hay que ser claros. ¿Los empresarios apoyan siempre a Fuerza Popular o lo apoyan en relación a quién se enfrenta a Fuerza Popular? Es decir, si enfrentó a Ollantumala, obviamente los empresarios y la CONFIEP salieron, ellos dicen que, claro, es un eufemismo, apoyar al modelo, pero obviamente apoyaban a Keiko Fujimori. Entonces, pero en la 2016, PPK y a ellos les daba igual a los empresarios. Bueno, si hacemos un análisis objetivo, Odebrecht le dio a todos, ¿no es cierto? Le dio a los Humala, le dio a Villarán, le dio a Keiko Fujimori, le dio en la campaña anterior a Alan García, le dio a PPK y le dio a Toledo. Entonces la pregunta que tenemos que hacernos a estas alturas es, ¿por qué cuando Odebrecht y Barata dicen que financiaron la campaña de Ollanta Humala es delito y debe ir a la cárcel? Y hay que exigir la detención preventiva. ¿Y por qué cuando Odebrecht y Barata dicen que financiaron a Keiko Fujimori y le entregaron $1.200.000, no es delito y nadie exige la prisión preventiva? ¿Pero quién ha dicho que no es delito? Porque la prisión preventiva es un caso distinto. Bueno, eso es lo que dicen los propios fujimoristas. Ayer los que destacaban estos hechos. Entonces, acá hemos visto que se ha administrado justicia para casos similares con distintos criterios. ¿Cuál es la diferencia? Estamos hablando de diferencias de cantidades. Que a Toledo le dieron 700.000, ¿no es cierto? Que a Keiko Fujimori 1.200.000, que a PPK 300. Estamos hablando de diferencias, ¿no es cierto?, de cantidades, pero no de hechos. Los hechos son similares. Entonces, ¿por qué debe tener un valor infalible el testimonio o las declaraciones de Odebrecht y Barata solo cuando se trata de los Humala y no cuando se trata de Keiko Fujimori ni de Alan García? Déjeme hacerle la pregunta. ¿No cree que son casos distintos? ¿En qué sentido? Por ejemplo, a Nadine Heredia recibió el dinero directamente de parte de Jorge Barata. A Keiko Fujimori no le llegó directamente. El segundo tema, se supone que a Humala tampoco le llegó el dinero directamente. Bueno, pero a Nadine Heredia sí. Bueno, pero no Humala. Ah, bueno, ok. Entonces está bien. Hicieron mal con Humala, pero a Nadine Heredia sí le correspondería. Ese es el caso. Porque, bueno, claro, entonces, bajo esa premisa, Keiko queda fuera y Ollanta quedan fuera, pero Nadine y Yoshiyama y Bedoya sí quedan dentro. Pero no se les ha tratado con la misma vara, dice usted. Criterio legal, es a lo que me refiero. Ojo, que yo estoy en contra de la prisión preventiva y de la manera en que se ha venido aplicando. Olvidemos de la prisión preventiva. Hablemos si es que finalmente tendría que haber una sentencia o no condenatoria. Bueno, para que haya una sentencia condenatoria, tiene previamente que existir un juicio con actuación de pruebas, y eso todavía cotejos, y eso no ha habido.
Tan es así que el Tribunal Constitucional en la resolución, por ejemplo, se pronuncia respecto de afirmaciones del juez Concepción Carguancho, que en audiencia pública afirma que el expresidente Humala compra testigos. ¿En base a qué sustento legal? ¿En base a qué indagación llega a esa conclusión? Cuando no forma eso parte del proceso. Cuando en el caso de Madre Mía fue absuelto por el Poder Judicial. Entonces, esta clase de afirmaciones las ha analizado el Tribunal Constitucional, que no colaboran con la acción de la justicia. El Tribunal Constitucional menciona, claro, un día llegó 25 minutos tarde a una diligencia, pero el día, y coloca la fecha, acudió, y nunca más faltó el señor Humala a ninguna citación. Correcto. Y entonces, revisemos un poco, ¿cuántas veces la señora Keiko Fujimori no ha concurrido al Poder Judicial? Eso es absolutamente público, que no iba simplemente, acudía cuando ella quería, ¿no es cierto? Entonces acá hemos visto, ¿no?, un tratamiento desde el punto de vista de la administración de justicia notoriamente diferente y en buena hora, ¿no es cierto?, que el Poder Judicial, a través de esta resolución del Tribunal Constitucional, corrija estos excesos. Sí, pero nuevamente insisto, no son casos iguales. No son casos iguales, son similares. Yo no he dicho que sean iguales. Ok, pero similares, ¿no le parece que en el caso de, por ejemplo, de Nadine Heredia es más vinculado al tema por ejemplo, Bedoya y Yoshiyama, Ollantumala, estaría más similar al caso de Keiko? Yo no vi, pero claro, Keiko Fujimori no es esposo ni, digamos, socio político de ni de... Pero acá no es el tema si están casados o no están casados. Correcto. El tema son los hechos. Evaluemos los hechos con los mismos criterios legales. Okay. A eso me refiero. Tampoco estoy si el diciendo, hecho fuese la entrega de dinero. Tampoco estoy diciendo que vaya a la cárcel PPK. No, claro, no, estamos pero lo que estamos haciendo en la es prisión un preventiva, análisis. creo que todos coincidimos que ha habido un exceso. Está hablando un poquito finalmente de la sentencia. O sea, lo que usted me dice, doctor Cateriano, es prácticamente que todos esos casos de dinero en campañas, todos se van a caer porque ahí no hay ningún delito. Pero no lo digo yo, o sea, leamos el Código Penal. Sí, pero ¿Qué artículo del Código Penal tipifica como delito el financiamiento ilegal de las campañas? Y esa es la pregunta que yo le voy a hacer. Llegamos a tal punto que la semana pasada o antepasada, el propio presidente del Poder Judicial ha manifestado que van a presentar ante el Parlamento un proyecto de ley, porque para eso sí tiene iniciativa el Poder Judicial. Pero aquí le hago la pregunta para que me la responda tras la pausa. Lo que ha dicho Duberly Rodríguez, y yo lo entrevisté, dijo, pido facilidad. Porque a un hecho, digamos, flagrante como la entrada de un dinero a una campaña sin haber sido declarado, debería ser mucho más fácil, deberían facilitarle el trabajo. No estoy diciendo que no sea delito lo que ha sucedido, sino que están complicando al Ministerio Público porque tienen que ir a la figura del lavado de activos, pero que sí podría aplicar. O sea, es un tema de facilitar, no quiere decir a priori que simplemente no se cometió delito en estos casos. Claro, no está tipificado esa cosa puntual de haber recibido dinero, pero sí cabría. Hay algunos penalistas que dicen la figura de lavado de activos podría aprobarse. Ojo, que algunos penalistas que al comienzo aplaudieron la detención preventiva de los Humala, luego recularon y precisamente cambiaron de postura por este criterio diferenciado en que han administrado justicia los jueces. O sea, para unos casos, laxitud, y para otros casos, una firmeza que llama la atención. ¿Y cuál es el rasgo distintivo de una democracia? Todos somos iguales ante la ley. Correcto. 7 de la mañana con 18 minutos, una breve pausa. Regresamos. Está con nosotros Pedro Cateriano, constitucionalista además. El Tribunal Constitucional no ha juzgado el tema de fondo del caso del expresidente Ollantumala y de su esposa Nadine Heredia. Esa es responsabilidad exclusiva del Poder Judicial, que el Tribunal Constitucional respeta y de manera escrupulosa. Quinto, el Tribunal Constitucional, asumiendo su responsabilidad constitucional y no lavándose las manos, ni mucho menos actuando en forma pusilánime, ha acordado, por decisión mayoritaria, aceptar el habeas corpus presentado por la defensa del presidente de la República o el expresidente de la República, Ollanta Humala, y su esposa Nadine Heredia, resolviendo declarar fundadas las demandas y retrotrayendo la situación al régimen que estaban, es decir, la comparecencia
que se había dispuesto por el Poder Judicial contra ellos, con las restricciones respectivas que corresponden al Poder Judicial. Bien, ahí estaban entonces las palabras de... ¿Es el presidente? No, no es el presidente. Es el presidente del Tribunal ya no es Constitucional. no es Miranda. No, ya no es. Ok, el presidente del Tribunal Constitucional, Ernesto Blume, que también hay que, bueno, no leer entre líneas porque me parece que es directo, ¿no? Cuando él dice, obviamente, que no se han dejado presionar, intimidar, obviamente por presiones. Estaban las declaraciones del fiscal Rafael Vela, quien dijo que iba a ser una decisión política, etcétera, ¿no? No hemos sido pusilánimes y con valor hemos decidido, y ahí finalmente dijo la decisión, ¿no? La excarcelación. Doctor Cateriano, a ver, comparecencia y las restricciones que fije, o sea, ahora tiene que haber una audiencia para que el Poder Judicial fije nuevas medidas restrictivas. No, todo se retrotrae al momento en que se adoptó la situación, que tenían, creo, en un caso impedimento de salida y en el otro... El tema de firmar el libro. Sí, la obligación de... O sea, hasta ahí, justamente lo único que se anula es cuando se pasó de las medidas restrictivas a la máxima, que es la detención, la prisión preventiva. Preventiva, exacto. Ok. El doctor Blume de manera correcta dice que no se han pronunciado sobre el fondo. Y sobre el fondo yo le quería justamente hacer algunas preguntas. Obviamente, quien está viendo el tema es la Fiscalía de Lavado de Activos. Por lo tanto, ellos insisten en la figura de lavado de activos. Y para el tema de lavado de activos, obviamente se presume que de alguna manera sabían que ese dinero tenía un origen ilícito y que posteriormente no se habría declarado y que además el dinero habría sido utilizado no, digamos, únicamente para la campaña, sino que se habría comprado una empresa, por ahí un dinero se habría destinado a la casa, una camioneta, etcétera. Usted tiene unos puntos al respecto. A ver, lo que creo es que ahora los esposos Humala podrán ejercer su derecho de defensa con una mayor garantía. Entonces, en ese sentido, tenemos que acatar lo que finalmente digan las autoridades judiciales. Acá en ningún momento hemos sostenido, y en eso coincido con el presidente del Tribunal Constitucional, que por este hecho ya simplemente son inocentes. Correcto. No, hay imputaciones, cargos que se tienen que aclarar, naturalmente, ¿no? Yo, por ejemplo, en un comienzo creí que la acusación de Odebrecht estaba dirigida solamente a los Humala. Pero ya cuando Odebrecht dijo que había financiado a todos los candidatos, a Ollanta Humala, a Keiko Fujimori, a Alejandro Toledo, al expresidente Kuczynski y a Alan García, esa afirmación varió la situación. Entonces, eso se tiene que indagar. Si esos dineros, ¿no es cierto?, han sido para pagos ilícitos o sobornos. Hasta ahora la única versión que tenemos, ¿no es cierto?, es que Odebrecht y Barata han dicho que han pagado sobornos al expresidente Toledo y a los funcionarios de confianza del gobierno de Alan García que participaron en el proyecto del tren eléctrico. En ese caso, Odebrecht ha afirmado claramente que sí han habido pagos de sobornos. Entonces tenemos que esperar la actuación judicial. Sería irresponsable de mi parte anticipar y decir son absolutamente inocentes. No. Hay que profundizar las investigaciones y esperar el resultado de las resoluciones judiciales. Y sigamos justamente desmenuzando, ¿no?, esos argumentos que plantea la Fiscalía. Pasamos ya del tema de la prisión preventiva, ha sido decidida ya por el Tribunal Constitucional. La donación de los $3 millones, hay también, digamos, otros temas vinculados a otros dineros que habrían venido de Venezuela. No se declararon. ¿Eso para usted no sería un delito, solamente una sanción administrativa? A ver, no lo digo yo, ¿no? Pero sobre ese aspecto de las donaciones provenientes de Venezuela, también se pronuncia el Tribunal Constitucional y dice, ¿por qué tienes en cuenta dos manifestaciones de testigos y otras manifestaciones de testigos que refutan la de los colaboradores, no las tienes en cuenta? Entonces, todo eso se tiene que profundizar en las investigaciones judiciales. Ahora, tenemos que hacer una evaluación jurídica del concepto de la donación. ¿Qué cosa es la donación? Y esto está regulado en el Código Civil. Es un acto de liberalidad mediante el cual una persona entrega a otra bienes o dinero para que esa persona los emplee de acuerdo a su libre albedrío. Ahora, las donaciones pueden realizarse
sin ninguna condición previa o requisito. Por ejemplo, yo tengo $10.000 y te dono. Estos $10.000 son para que pagues tu universidad. Y si tú esos $10.000 los empleas en otra cosa, ¿no es cierto?, en irte de viaje, en irte al mundial, en lo que sea, estás desvirtuando, ¿no es cierto?, el origen y el deseo del donante. En ese caso incurrirías en una falta al acuerdo, es decir, porque cuando tú aceptas la donación hay un acto jurídico, aceptas las condiciones por las cuales recibiste la donación. Acá hay un caso muy ilustrativo en San Isidro, ¿no? Hace muchos años una familia donó a una orden religiosa un gran terreno en San Isidro para el colegio, para construir un colegio. Transcurrió el tiempo y esa zona se convirtió en desde el punto valor de vista comercial tremendo. Inmobiliario, en un valor comercial tremendo. Entonces, ¿qué ha hecho esta orden religiosa? Derrumbó el colegio y pretendió vender el terreno. Pero ¿qué han dicho los herederos del donante o de los donantes? Oigan, señores, a ustedes se les donó para que construyan un colegio, no para que vendan ese terreno y se hagan millonarios, no para que hagan comercio, sino para que hagan un centro de estudios. Y ahora hay una disputa judicial. Correcto. En ese caso, la donación fue con una obligación, recibir ese dinero y construir un colegio. Pero cuando el donante entrega dinero sin condición, sin prerequisitos, sin ninguna exigencia, eso se basa en la confianza. Correcto, pero déjeme ¿no? hacerle una pregunta. En el Sí. caso que usted me ha dado, hubo un contrato de por medio de donación. Claro. En este caso no hubo nada. ¿Por qué creen que es una donación? En ninguno, porque en ninguno de los casos que ha señalado Odebrecht Por eso, y ratificado Barata. ninguno es donación. Ninguno es donación. No, ellos sí han dicho muy claramente. El de la CONFIEP será el único que puede ser considerado donación. Ellos han dicho muy claramente que era una contribución, es decir, una donación, y que en el Perú, eso lo ha dicho Odebrecht y Barata, reitero, no estaba tipificado como delito la contribución en las campañas electorales. Pero el hecho de que no sea delito no quiere decir que por no ser delito automáticamente pasa a ser una donación, porque la donación también se hace vía expresa de un contrato. Claro, entonces no claro. Es una donación. Estamos partiendo de una figura... Naturalmente, eso es correcto. Para que la donación tenga efectos jurídicos, se tiene que cumplir con la forma prescrita por la ley. Entonces, es decir, y a partir de determinado monto, estar inscrito. Correcto. Y como no es donación, déjeme ir tras la pausa, doctor Cateriano, justamente a preguntarle el origen de este tema. Yo estoy seguro que Pedro Cateriano no hubiese recibido de la manera como recibió Ollantumala y Nadine Heredia. No me queda duda, ¿me equivoco? No, sin ninguna duda. Y tampoco creo que otras personas que han participado en el proceso electoral hayan recibido de esa manera. Correcto. Odebrecht ha señalado específicamente a quiénes ha dado esos dineros. Correcto, correcto. Pero volvemos a lo mismo. Es un problema de formalidad de la ley. Si usted no lo ha hecho, ¿qué dice? Entonces, por lo menos que Ollantumala y Nadine Heredia no tienen digamos, la ética, la moral que Pedro Cateriano tiene. A ver, yo tampoco me quiero poner acá de ejemplo. Pero no se trata de ejemplo, esto, es una pregunta directa. Usted no lo habría recibido porque le parecería que algo raro venía. De ninguna manera, porque no se ajusta a la ley, ¿no? Tampoco a la ley electoral. A la ley electoral, correcto. ¿no es cierto? Y ojo, en materia electoral, el que administra justicia no es el Poder Judicial, es el Jurado Nacional de Elecciones. Y entonces entramos a otro terreno que es el siguiente. La OMPE y el Jurado Nacional de Elecciones han hecho revisiones a todas esas agrupaciones y nunca hicieron estos cuestionamientos. Porque también le tiene que cambiar la legislación para darle dientes a ese Jurado Nacional de Elecciones que hoy por hoy es un saludo a la bandera. Una breve pausa y regresamos, no se muevan. Ya volvemos. 7:35, seguimos conversando con Pedro Cateriano, pero tenemos en la línea al doctor Alberto Otárola, abogado justamente del expresidente Ollantumala. Doctor Otárola, muy buenos días, gracias por atendernos. Buenos días, Cristian. Muchas gracias por la llamada. No, gracias a usted. Doctor, a ver, dos preguntas concretas, por favor. ¿A qué restricciones vuelve ahora Ollantumala Nadine Heredia? Justamente conversamos con el doctor Pedro Cateriano aquí. Entiendo que son a la figura que tenían, a las restricciones que tenían
previo a la decisión de ir a la prisión preventiva. ¿Cuáles eran estas y si es correcto lo que he planteado, doctor? Sí, exactamente. Lo que ha dispuesto el Tribunal Constitucional es que las cosas se retrotraigan al estado anterior, al de la vulneración del derecho constitucional a la libertad, y en consecuencia van a tener que ir a registrarse el registro biométrico cada 30 días, van a tener que asistir a todas las diligencias, no podrá variar de domicilio sin la autorización o la comunicación al juez, y aquello que venían implementando hasta antes de la prisión preventiva a la que fueron sometidos. Una reflexión, Cristian, el proceso avanzó más rápido con ellos libres que con ellos en prisión. Sí, se hicieron muchas más diligencias con ellos libres que con ellos en prisión. Correcto. Así que lo que ha hecho el Tribunal Constitucional es corregir las cosas, privilegiar la presunción de inocencia y, digamos, determinar los lados, aclarar los puntos oscuros de la prisión preventiva que lamentablemente han sido usados de manera arbitraria por algunos operadores de la justicia, ¿no? Doctor, la última. ¿Cuándo salen finalmente? ¿Dónde está esa pelota ahora? ¿A quién le corresponde? ¿Es el Poder Judicial y está en manos del INPE? Y según sus cálculos, ¿cuándo cree usted podrían estar ya libres y en sus casas Ollantumala y su esposa Nadine Heredia? Fíjese, Cristian, estamos ante una sentencia del máximo órgano de justicia constitucional del país, que desde el día de ayer tiene la calidad de cosas decididas a través de la publicación. Entonces, yo creo que estas sentencias debieran ser autoejecutivas, es decir, se debiera dirigir directamente al INPE, porque, digamos, las personas no tienen por qué estar un día más en prisión, máxime si ya tienen a su favor una sentencia definitiva. Ok, pero usted está planteando una excepción, ¿no? Digamos, saltearse... No estoy planteando, no estoy planteando saltearme nada, sino estoy planteando la lógica de un habeas corpus. En este momento estoy dirigiéndome precisamente a la sede del Tribunal Constitucional, luego haré lo propio a la Corte Superior de Justicia de Lima, porque tiene que realizarse las notificaciones a las partes, luego regresar el expediente y recorrer el mismo camino que lo llevó hasta el Tribunal Constitucional, vale decir, regresar a la tercera sala penal para reos libres, luego al 47º juzgado penal que dio en primera opción el habeas corpus, y la jueza de este juzgado expedir una resolución que dice cúmplase el ejecutoriado, y en ese momento notifica al INPE. Así que espero hacer todo este trámite el día de hoy, que es lo que correspondería. O sea, ¿usted tiene esperanza de que puedan salir libres el día de mañana o hoy día? No puedo, lamentablemente no puedo fijar un plazo. Quizá entrada el mediodía podría tener una visión mucho más certera de este plazo. Excelente. Estaremos en contacto entonces, doctor Otárola. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Un saludo a Pedro Cateriano. Igualmente, buenos días. Listo. Gracias. Muchísimas gracias, doctor. Doctor Cateriano, ese tema entonces, a ver, entonces no se dio el tema de la donación, pero luego volvemos ahí. ¿Quién le da el dinero por un pedido del PT? Entonces, digamos, ¿el PT habría sido el donante? No, porque obviamente era un dinero finalmente que le llega de manos de Odebrecht, pero ante el pedido del Partido de los Trabajadores. A una persona lo haría pensar, ¿no? ¿Cómo así el PT tiene la capacidad, o Lula por lo menos, ya no el PT, no hablemos institucionalmente, sino hablemos de Lula? Obviamente esa plata no era del señor Lula da Silva, que Lula tenía una cuenta abierta, un cheque en blanco con Odebrecht, todas esas cosas no eran que podrían, digamos, fortalecer la posición del Ministerio Público y decir, bueno, ellos sabían que ese dinero tenía un origen ilícito. Bueno, eso se tendrá que indagar en el Poder Judicial, naturalmente. Correcto. Yo sería temerario de mi parte adelantar una opinión. Lo que yo he venido sosteniendo es que los señores Humala se defiendan en libertad, que es muy diferente a decir son inocentes y les creo en todo. Ahora, ellos sostienen que no han recibido donaciones, dicen, yo no tengo manejo en el expediente, que el Partido de los Trabajadores también ha enviado una comunicación. Entonces, todo eso se tendrá que cotejar e investigar en el Poder Judicial. Unas preguntitas concretas. ¿Usted cree, digamos, que ya debería, que hay indicios razonables para presentar una acusación y pasar a juicio? Bueno, pero ese ha sido uno de los problemas de este proceso. Si el fiscal tenía la convicción, las evidencias, los indicios razonables de la comisión de actos ilícitos, ha debido formular la acusación fiscal.
esa precisamente, considero yo, es una de las grandes violaciones del proceso, del debido proceso, del derecho de defensa y de la presunción de inocencia. No puede ser posible. Eso sí es aplicable a varios casos en pero el no Perú. puede ser posible que mandemos a la prisión preventiva a una persona sin acusación fiscal y que los fiscales te estén comunicando cada tres meses, el mes siguiente sale, el mes siguiente sale. En diciembre dijeron que salía en enero. Ya estamos entrando a mayo y no hay acusación fiscal. Y entre otras razones, Cristian, y volvemos a lo mismo, porque ¿de qué lo van a acusar? ¿De lavado de activos? En el caso de los Humala, no existe, por ejemplo, la claridad que sí hay en el expediente del expresidente Toledo. Ahí sí perfectamente está configurada la figura del lavado de activos. Hay la contribución, ¿no es cierto? Recibe el señor Maiman la contribución, hombre de confianza de Toledo. Hay la transferencia electrónica al banco en Inglaterra. De Inglaterra se transfieren esos fondos a Costa Rica y de Costa Rica vienen al Perú y el señor Toledo se compra la oficina y la casa. Pero a usted le queda claro entonces que hay dos delitos ahí con Toledo, digamos, la coima en sí y luego el lavado de activos de esa coima. Exactamente. El caso de Toledo es absolutamente ilustrativo sobre la figura del lavado de activos. En eso consiste el lavado de activos. Ok. Bueno, pero entonces ahí, porque yo he visto que, claro, usted está muy en la línea de, mi colega Rosa María Palacios, obviamente, en la línea de que, por ejemplo, claro, no cabe la figura del lavado de activos porque no fue testaferro Nadine Heredia de nada. Toledo tampoco fue testaferro de nada. Él lavó la propia coima. No necesita ser testaferro para caer en lavado de activos. Pero ¿cuál es el origen del dinero que le una entregaron coima, en el caso de Toledo? Un soborno por la IRSA Sur. Correcto. Que lo han dicho los brasileños. Correcto. Y han explicado la modalidad. Ese dinero entra a la cuenta del señor Maiman. El señor Maiman reconoce ante la autoridad que fue producto, ¿no es cierto? Y aquí no podría ser el lavado. Y precisamente ese dinero de origen ilícito entra a la banca, se intenta lavar a través de las transferencias vía Londres, San José y Lima. Ahí sí hay claramente la figura de lavado de activos. Respecto de Alejandro Toledo. Respecto a Alejandro Toledo, ninguna duda. Correcto. Entonces, que son figuras, además, como ya lo hemos señalado en alguna oportunidad, similares a las que empleó Alan García para el caso de Siragusa. Correcto, y está en el libro. Está en el libro que, dicho sea de paso, ha sacado una nueva edición. Entonces, ahí también, solo que en esa época no existía el delito de lavado de activos. Pero ya, pues la compra de Todograf, el tema de las casas, el tema del pitufeo, ¿no podría también considerarse, como es la posición de la Fiscalía? Dice, ese es justamente un argumento. ¿Qué casas? Que se habría comprado una casa. Eso es lo que dice la Fiscalía. Eso lo tendrá que demostrar. ¿De qué casas hablamos? Pero la compra de Todograf, o sea, el planteamiento de la Fiscalía es que se habría intentado lavar los 3 millones. Tú has afirmado, y eres un periodista informado, las casas. Yo te repregunto, ¿qué casas? La Fiscalía argumenta que se ha comprado una casa. ¿Qué casas? Yo no sé qué eso le tendrá que decir la Fiscalía. Bueno, pero por esa razón, esa vaguedad en las imputaciones... Bueno, entonces me rectifico y digo Todograf. Ya, entonces se tendrá que investigar. Pero es que, pero qué fácil lo troca. O sea, en una usted me pecha y después retrocede. Se tendrá que investigar. Yo le hago la pregunta, ¿hay indicios o no para investigar al señor Ollantumal y Nadine Heredia? Yo eso lo he dicho hace rato que sí. No me lo había dicho. Usted dice que se tiene que investigar, no inocente. Pero se tiene que investigar cuando hay indicios, naturalmente. Entonces ya hay indicios para acusar. Sí. Ya hay indicios para acusar. Debería haber. Por esa razón, la Fiscalía, si tiene esa convicción. Se lo pregunto a usted. Para mí sí. Yo no... Es que usted me lo ha preguntado a mí también, en el tema de la vaguedad. Usted está hablando con vaguedad también. Yo no estoy hablando con vaguedad. Por eso le pregunto a usted, ¿hay indicios para acusar o no? Según la Fiscalía, no, según usted. Bueno, sí hay indicios. Perfecto. ¿No es cierto? Perfecto. Sí hay indicios. Perfecto. Sí hay indicios. Listo, que acuse de una vez, no, porque entonces, eso es lo que nos si queda hay claro a indicios, todos. que acuse. Ahora, que esa acusación tenga solidez es otra cosa. Correcto. ¿No? Con esta termino. Pero volvemos a lo mismo. ¿Y por qué hago esta incidencia? Porque se repite y se repite tanto que eso se convierte prácticamente en una verdad absoluta. Entonces... Pero es que es cierto. Pero Cristian, a ver, no, el pago de la casa de la madre, el tema de Todograf no han sido aclarados. Por eso pues por eso digo que los Humala están obligados a aclarar. Correcto. Pero no podemos decir las casas. Bueno, ¿cuáles son las casas?
¿Cuáles son las casas? La casa, mira. ¿Cuáles son las casas? Todograf, ¿no? y la casa de la madre. Sí, la casa anterior efectivamente se habría comprado. No sabemos todavía porque había un dinero que se tenía que pagar posteriormente. Igualito como en el caso de Alejandro Toledo, había una serie. Entonces, hay más de una casa que está dentro de la investigación del Ministerio Público. Sí, puede haber toda una urbanización según el criterio del Ministerio Público. Pero es un tema Puede de haber cuánto ganas y cómo pagas. Claro, pero puede haber todo un distrito. El tema es el sustento. ¿Qué sustentan? ¿En base a qué sustentan eso? ¿No es cierto? Eso es lo importante. ¿En base a quién sustenta quién? ¿La acusación? La acusación. Porque los Humala Heredia todavía no han podido sustentar de dónde sacaban ese dinero. Bueno, lo tendrán que ahora sustentar en... Hasta ahora no han podido. Bueno, yo no sé de dónde sacas esa conclusión tampoco. Esas son precisamente las declaraciones del fiscal Vela que llevan a esta clase de situaciones. Entonces, cuando a ver, en el derecho, el que dice algo debe probarlo. Correcto. No basta el dicho. Y en política Entonces, no basta que tú digas, pruébenmelo, sino que tú tienes que hacer el esfuerzo por demostrar que no eres de lo que te acusan. Pero naturalmente. Correcto. Pero acá estamos en un proceso judicial, no político. Ah, bueno, pero siguen siendo políticos y la defensa Pero que se hace es naturalmente. política también. Bueno, pero ya ese es problema de la defensa. Yo me circunscribo al criterio. El que dice algo debe probarlo. Ese es el Ministerio Público. No, el Ministerio Público acusa en base a indicios, en base a pruebas, lo que sea. Pero lo que se va a tener que probar en el proceso es El juez que para condenar. El juez, exacto, con criterio de conciencia y aplicando la Constitución y la ley, si es que esas afirmaciones o esas imputaciones de la Fiscalía tienen sustento. Se De puso, eso se picante, trata. se puso picante al final, doctor. No, Pero en le quería- absoluto, yo sé, en yo sé. absoluto, en Le quería hacer la absoluto. pregunta. Usted es Sí. constitucionalista. Usted me dijo la resolución no es vinculante, pero ¿qué precedente queda Ah, no. sentado para acá otros casos? Dame 2 minutos, por favor. Indudablemente va a ser una resolución que van a tener que considerar los magistrados al momento de administrar justicia. O sea, porque- ¿cree que la figura de la prisión preventiva va a tirarse, se va a pensar mejor el fiscal a la hora de pedirla y el juez a la hora de darle en otros casos? Naturalmente, porque hay este precedente que aunque no es vinculante, cuando una parte se sienta afectada en los mismos derechos Va a constitucionales... poder acudir y esperar el mismo Exacto, resultado. Exacto. Pedro Cateriano, un placer como siempre. Encantado. Vamos a hacer una pausa y regresamos, no se muevan.